Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No estás solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Soy Mónica Mesa, psicóloga, y estás en el programa, tu programa No Estás Solo, que se transmite los martes a las 9 de la noche con repetición los sábados a las 11 de la mañana a través de Radio Pasión US. Muchas gracias, Paula Guzmán y Ricky Gómez, que son los fundadores de esta radio. Y hoy tenemos un programa pues muy interesante. Hemos estado hablando ya de lo que es autismo, luego hablé de lo que es el trastorno de atención con o sin hiperactividad, pero quedó un poquito al aire y todavía no nos hemos enfocado a lo que son las personas altamente sensibles. Entonces, este programa va a ser para entender un poquito más allá de lo que es una persona altamente sensible. Para esto tengo el gusto de haber invitado a una persona que trabaja en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ella es especialista en comunicación para el desarrollo, es historiadora, es una persona que tiene todos mis respetos, es una persona muy fuerte, muy capaz, y además es una persona altamente sensible. Entonces, no hay mejor argumento, no hay mejor pues ejemplo y dedicación y para saber bien qué significa que escucharlo a través de alguien que tiene esta pues, característica, porque ni siquiera podría decir que es un padecimiento, es como una característica. Entonces, invité a Pilar de la Yata, que estoy muy contenta de que esté aquí, para que nos hable de lo que es ser una persona altamente sensible. Y bueno, escuchemos entonces, ya saben que pueden poner sus comentarios en caso de que tengan dudas o querer ampliar algún otro aspecto cuando se suba este video a YouTube. Muchas gracias y gracias por estar aquí, Pilar. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. No, muchísimas gracias, gracias por la invitación y yo estoy muy contenta de compartir con ustedes, gracias. Pues muy bien. A ver, Pili, si quieres, empezamos porque nos platiques que es una persona altamente sensible, que también son llamadas abreviadamente PAS. Exactamente. Pues mira, primero te voy a contar mi experiencia como una persona altamente sensible y luego cómo fue mi desarrollo de cómo descubrí que realmente esto es una característica, ¿no? Del 20% de la población. Y bueno, y para mí que es una persona altamente sensible, somos personas que nuestro sistema nervioso está mucho más, digamos que expuesto o es más sensible a las características, tal cual, a la afuera, y entonces sentimos mucho más profundo todo. Es decir, las emociones las sentimos muy profundamente, la tristeza, el enojo. Más adelante vamos a ir viendo 4 rasgos que son los que se han definido, pero yo te voy a contar que, o sea, yo desde niña sentía todo muy, muy, muy profundo. De hecho, a la edad de 4 años llamaron a mi mamá y le pidieron que fuera a la escuela a verme porque mi comportamiento era como diferente, ¿no? Y lo que decían es que había una niña que no llevaba lunch en el kinder y a mí, o sea, como yo no entendía por qué no llevaba lunch, entonces yo diario partía mi lunch a la mitad, le daba mi lunch y la agarraba de la mano y la llevaba a la capilla a rezar. Y eso les parecía, porque yo fui en una escuela de monjas, de religiosas, como algo que un niño de 4 años no tendría esa conciencia, ¿no? Claro. Y justamente
estas, tanto mujeres como hombres, y también ya se ha descubierto y se ha estudiado que en el reino animal 100 especies presentan esta característica, sí es una forma de experimentar diferente la realidad, porque uno piensa que todo el mundo experimenta como uno y no, cada quien experimenta de diferentes formas. De hecho, vamos a ver que dentro de las personas altamente sensibles pueden haber también otro tipo de características, no siempre tiene que ser introvertido, A, B o C, sino que son diversos, ¿no? Entonces, sí, yo te diría, es algo que es innato, naces con ello. Ahorita si quieres desglosamos un poco el tema del sistema nervioso y todo ese tema, pero si no es un trastorno, es una característica de la personalidad. Eso es muy importante porque no es algo que se tenga que tratar o que se tenga que medicar, simplemente experimentamos de forma más intensa nuestras emociones, tanto para el lado positivo y el lado negativo, pero también cuando se enfoca o se encamina en una estabilidad emocional, que ese sería el reto, puede ser gente muy exitosa. Y ahorita podemos platicar de ello. Ok, nada más se me ocurre ahorita preguntarte, porque debe ser todo un reto, Pilar, ser una persona altamente sensible en una sociedad o en un mundo que cada vez como que hay más deshumanización, hay más insensibilidad. Claro. Yo me imagino que pues han de sentir como pues, cierta incomprensión, cierta desadaptación en un momento dado. Claro, Ajá. sí, de hecho, se ha descubierto que en niños y niñas que están en entornos que son altamente sensibles, que están en entornos más cuidados, que tienen atención de sus padres, que tienen una infancia, digamos que libre de violencia, que hoy en día es muy difícil, ¿no? Poder decir eso, pero quienes están como más cuidados en ese aspecto tienden a aprovechar como esta alta sensibilidad para algo positivo. Y bueno, entonces, cuando vivimos en entornos seguros, pues obviamente es más fácil que la persona se desarrolle con éxito y que no experimente las emociones negativas de forma tan profunda, que sin embargo en el mundo en el que vivimos, si una persona altamente sensible está, digamos, expuesta a violencia, a muchas cosas y que además actualmente, como mencionas, la aceleración de la tecnología y del tiempo en las grandes ciudades afecta mucho la sensibilidad en general, pero mucho más a las personas que son altamente sensibles. Y como resultado vemos altos índices de depresión en estas personas que tienden a más fácilmente a deprimirse porque su sistema nervioso experimenta y siente todo de forma gradualmente mayor al 80% de la población. De hecho, aprovecho para mencionar que el 20% de la población, tanto en hombres como en mujeres, es igual, tiene alta sensibilidad y se ha comprobado que más de 100 especies también presenta un 20% de cada especie tener un animal altamente sensible. Y esto tiene también efectos positivos. Claro, claro, todo tiene que tener su pro y su contra. Exacto. De hecho, se me ocurre que a lo mejor hay más personas altamente sensibles en carreras artísticas, humanidades, Exactamente. justamente por esa sensibilidad, ¿no? Totalmente, sí. Y ahí es donde yo creo que te encuentras como, ay, es mi mundo aquí Sí. ajá. Y justamente lo que decías de que a veces no nos hallamos, una característica es que justamente no es que seamos introvertidos, porque hay casos que hay personas que son introvertidas, pero en realidad como sentimos todo o experimentamos todo tan con nuestras emociones, yo te puedo decir que yo llego a una sala de juntas
y si está tenso el ambiente, yo puedo sentir si alguien está enojado, si alguien tiene aquí ansiedad. Entonces, por lo mismo, preferimos aislarnos y tener, digamos, como nuestros tiempos a solas, ¿no? Porque también la sociedad a veces puede ser abrumadora. Y bueno, justamente, si quieres, ahorita hablamos de los cuatro, digamos que pilares, o bueno, cuatro características que se han, digamos que enlistado de estas personas, ¿no? Sí, Que sí, deben si tener. quieres, dilas una vez. Ok, perfecto. Pues mira, primero te cuento que fue en 1990 cuando se empezó a estudiar específicamente esto. La doctora Aaron, ella fue la que es una psicóloga clínica, y cuando su terapeuta le dijo, oye, es que tú sientes todo muy profundamente, empezó a investigar y hacer entrevistas y ella fue la que empezó a utilizar este término de personas altamente sensibles, puso afiches para personas que se identificaran, fueran a sus entrevistas, y ahí empezó a documentar toda su investigación, y en uno de sus libros presenta estas cuatro características. La primera es la profundidad del procesamiento. Y la profundidad del procesamiento es la tendencia a analizar y reflexionar profundamente la información y las experiencias. Y a mí me gusta decir que todo lo que procesamos pasa como por nuestro corazón, por nuestras emociones, y luego llega a la cabeza, ¿no? Porque mucha gente que es al revés, ¿no? O sea, que dicen, no, ellos son súper mentales o calculadores, o nosotros siempre llega primero la emoción, y por lo mismo tenemos una profundidad en nuestro sistema nervioso. O sea, no es que nos lo inventamos, sino que nuestro sistema nervioso es más sensible. Entonces, captamos los matices, los detalles, como las cosas que la gente tal vez no pone atención. Por ejemplo, mi mamá es una persona altamente sensible y ella escribe poesía. Y nos fuimos 2 meses con una tía a Suecia, y ella escribía poesía, y podía estar horas en el balcón viendo los abedules, los pájaros, y hacía unas descripciones, o sea, que nosotros decíamos, es que te fijas en los colores, en el olor, en todo, ¿no? Claro. Y somos personas que ponemos mucha atención en las cosas porque sentimos todo con mucha profundidad. Esa sería la primera característica. La segunda es la sobreestimulación, y era lo que hablaba un poco ahorita, que es, nos abruma a veces sentirnos en entornos con mucha gente, en donde hay caos. Por ejemplo, yo a las marchas no puedo ir. O sea, las marchas, incluso las de paz y todo eso, no es un tema, no, o sea, sí, podemos ir de blanco y todo, pero yo siento la energía de todos, y puedo ir media hora y chao, me voy en reversa en contra de la marcha, porque la verdad es que nosotros somos como esponjas. Y si no sabemos controlar o reconocer cuando no es una emoción de nosotros o cuando es propia, es como un caminar de la vida que te va dando, de ir identificando cómo experimentas la realidad desde tus emociones, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la sobreestimulación, que es el segundo. Y uno de estos este pilar en específico, digamos que la parte negativa un poco es que necesitamos como nuestro tiempo fuera, ¿no? De la sociedad, como estar en nuestro cuarto, en nuestro lugar, en un espacio, en silencio, tranquilos, y eso es mucho como para balancear nuestro estado emocional. Oye, ¿no? y aquí, perdón que te interrumpa, No, pero no. por ejemplo, subirte a un camión o irte en metro, todo eso ha de ser todo un reto, ¿no? Porque además está lleno de gente y pues ha de ser muy difícil. Claro. ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, lo puedo hacer, y he ido en el metro o en el metrobús y así, y lo soporto, pero es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Claro.
yo no tengo, o sea, yo no soy tanto ahora, porque ya lo he trabajado más, pero por ejemplo, de niña no me gustaba que me tocaran, no me gustaba que me abrazaran, que me tocaran, que me dieran de besos, o sea, no te conozco, no quiero que me toques. Ajá, sí. Ahora ya no, pero hay gente que, o sea, su espacio personal, vital, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, hago esfuerzos. Por ejemplo, cuando yo viví en Canadá, cuando tenía 19 años, y tenía un montón de amigos, ¿no? Entonces era la fiesta jueves, viernes, sábado, domingo. Y la verdad es que a mí me abrumaba, porque me abrumaba tener que tomar el camión, irme al restaurante, al centro, ¿no? Ajá. Todo eso para mí ya era como, ok, tengo que hacer esto, y la gente, el caos, ¿no? Pero yo decía, nunca vas a volver a tener esta edad, hazlo. Pero me forzaba por mí misma, yo me hubiera quedado metida en la casa feliz viendo la tele, ¿no? Sí, y me imagino, porque a mí me pasa, fíjate, yo siento que, por ejemplo, si me das a escoger entre una disco o un concierto, no sé qué, a un cafecito con una sola persona en el Vips. Justo sí, es una de las características que prefieren los grupos más pequeños. O lugares no tan ruidosos. O sea, yo toda la vida he parecido señora porque la música muy fuerte es como, pero es porque, o sea, como que todo lo vibras muy intensamente. Sí, ¿no? sí. Sí, yo una vez pensé, fui a mi primer concierto por fin de Maná, que me encantaba, no sé qué, me tocó en primera fila y salí huyendo, o sea, huyendo. Sí. Yo misma me sorprendí, pero no aguanté ni el ruido tan fuerte, ni los empujones, ni nada, o sea, la primera canción y dije, sáquenme de aquí, o sea, no puedo. Claro. No puedo. Y yo veía a toda la gente feliz. Claro, entonces, yo no sé si sea, que tenga que ver por ahí, pero sí entiendo eso, o sea. Sí, es una característica, la sobreestimulación de las personas altamente sensibles. Ahora es importante, ahorita voy a mencionar las otras dos, porque se puede confundir con algún trastorno, como con el autismo o con ser introvertido o introvertida, y no. Entonces, por eso vamos a ver estas dos más. Sí, porque de hecho del autismo, aunque ahorita tú acabas tu idea, pero del autismo, que mi hijo es autista, no soporta ni siquiera ver a otra persona a los ojos, es demasiada estimulación. No sé si a ti te llegue a pasar ese grado, pero sostener la mirada de otro en las personas que están dentro del espectro autista es demasiado fuerte. Claro. Es mucha estimulación. Y fíjate que a mí sí me pasa, yo por ejemplo siento, y esto me lo ha dicho mi mamá siempre, en el metro baja la mirada, porque yo siento la energía de la gente. Y justamente esto que tú mencionas, a mí no me gusta ver a la gente a los ojos cuando es una multitud, porque yo soy muy receptora de la energía. Entonces prefiero mantenerme como la mirada hacia abajo o viendo los anuncios o algo así, alerta, pero no directamente a la persona. Bueno, en general eso casi todos, pero de uno a uno tú no tienes problema para sostener la mirada. No, eso podría ser un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con las personas dentro del espectro autista. Sí, porque justamente eso vamos a ver, una persona puede ser altamente sensible y además tener el trastorno de autismo o además ser introvertido o tener TDA o tener hiperactividad. Por ejemplo, yo tengo hiperactividad. Entonces, bueno, siguiendo esto, haciendo como un resumen, la primera era la profundidad de procesamiento, que tienden a analizar y a reflexionar más. La segunda es la sobreestimulación, que se abruman en entornos caóticos o ruidosos. Y la tercera es la reactividad emocional y la empatía. Esto quiere decir que, como mencionaba, ¿no? Todo se procesa primero a través de las emociones en nosotros y luego llega a la cabeza. Entonces, por eso tenemos a veces una tendencia a explotar, para bien o para mal, ¿no? Entonces, sí se habla también de esta reactividad, porque pueden ser estímulos positivos, podemos experimentar el amor, la amistad, la alegría como muy intensamente, pero cuando se trata de un enojo, de una tristeza, nos vamos a estados depresivos, etcétera, ¿no? Como muy apasionado, ¿no? O sea, no se siente todo intensamente. Claro, esa sería la palabra, ¿no? Se siente todo muy profundamente.
Entonces eso es una de las características, pero al mismo tiempo, al estar tan conectados con nuestras emociones, somos empáticos con el otro. Claro. ¿Y por qué? Porque puedes sentir, la empatía es, en pocas palabras, ponerse en el lugar del otro. Y como tú puedes sentir que está angustiada o angustiado esa persona, puedes decir, ahorita necesita ser escuchado. Ahorita, si yo me sintiera de esa forma, me gustaría que me dieran un abrazo. Entonces, pues, es este 20% de la población que somos empáticos, pero ahora sí que nuestro sistema nervioso lo determinó, ¿no? Entonces, esa es una característica muy bonita y positiva que a mí me gusta mucho. Y la cuarta es la sensibilidad sensorial, que es lo que podemos ver que hay niveles, ¿no? Tenemos una sensibilidad aguda a estímulos como sonidos, olores, texturas. Justamente lo que mencionaba, por ejemplo, de mi mamá, que ella se quedaba horas, o sea, podía no comer y estaba escribiendo poesía, describiendo todo, ¿no? Claro. Sabía todos los nombres, lo que no sabía lo investigaba. Es todo eso, la apreciación del arte, de la belleza, muchas cosas que las otras personas pasan por desapercibido. Sí, así es. Nosotros lo podemos como captar justamente en arte, en poesía, ¿no? Sí, yo creo que muchos escritores, psicólogos, ¿Sí? así sí tenemos esa parte de altamente sensible, porque además nos encanta, o sea, ahora sí que sí te absorbes, oye, qué bonita nube, ve cómo brilla, ¿no? Alrededor, y a lo mejor el otro lo pasa totalmente desapercibido, ve los pajaritos, yo creo que te puedes entretener en algo muchísimo tiempo porque lo ves hermoso, y qué padre cuando además lo puedes expresar, ¿no? Claro. Sí, eso está padre. Esa es la parte como más positiva. Exactamente. ¿No? Sí, entonces, bueno, justamente una elevada, digamos que sensibilidad genera que o sea, que estés más abierto a las sutilezas, a los cambios. Y por eso también se han hecho estudios que si las personas altamente sensibles pueden ser líderes o son líderes. Ajá. Y justamente en los resultados han salido que no necesariamente las personas altamente sensibles son introvertidas y hay muchos que son líderes. ¿Por qué? Porque si bien al sentir mucho sus emociones pueden tener tendencias a la depresión, si van a terapia, así como a lo negativo se van radicalmente, sí, claro. También cuando alguien les puede ayudar y les da herramientas, digamos que las toman al 100% y se vuelcan en eso, ¿no? Entonces, es gente muy exitosa. Y yo, por ejemplo, contándote algo, una experiencia personal, cuando yo tenía 24 años, yo fui súper radical y yo dije, yo no le encuentro el sentido a la vida, no me gusta mi trabajo, no, sé que si estudio un título más, no me va a cambiar si voy a ser más feliz o menos feliz. Ajá. Y me fui a un retiro espiritual, pero es como todo o nada. O sea, yo me acuerdo que llevaba un mes de conocer la meditación a la que me fui 7 meses a Uruguay, y la gente me decía, pero conócelo, practícalo, y yo no, yo ya decidí que me voy a ir 7 meses porque yo quiero sanar. Entonces, con esa misma intensidad con la que a veces cuando yo tenía, no sé, 16 años y me terminaba el novio y me quedaba tirada en la cama y era así una tristeza impresionante, también esa misma energía y experimentamos, por ejemplo, yo mis 7 meses de meditación en Uruguay. Claro. Entonces es como muy bonito porque cuando aprendes a relacionarte con esa característica tuya, porque es cómo eres tú, cómo experimentas el mundo, empiezas, digamos que a sacarle provecho, ¿no? Y justamente está muy de moda, estuve buscando en los canales digamos que de conciencia y todo esto, que la sensibilidad es como lo nuevo
que es una fortaleza y no una debilidad. Como cada vez lo estamos viendo más como una fortaleza y no como una debilidad. Y ahí me gustaría hablar un poco sobre el tema de la diferencia entre las mujeres y los hombres. Porque yo estaba hablando de, no, bueno, yo siento todo muy profundamente, ¿no? Y mi sistema nervioso está muy abierto a todas estas sensaciones, percepciones, sonidos, ¿no? Pero yo como mujer, si yo en la escuela lloraba de chiquita, pues bueno, no pasaba nada, me llega la maestra, te caíste, ¿qué pasó? Pero ¿qué pasa si un niño es altamente sensible y expresa sus emociones en la escuela? Sí. Y los mismos niños, hombres sí, y niñas se burlan. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos, es un estigma social que tenemos, que los hombres a nivel mundial, en unos más, en otros menos, pero sabemos que en México somos una sociedad más machista. Exacto, somos más machistas, sí, en donde la idea del hombre es la idea del macho, que tiene que ser fuerte, que no debe llorar, que no debe mostrar su debilidad. Él es el hombre de la casa, es el proveedor. Todos esos estereotipos, ¿no? Que ya les pusimos a los pobres niños antes de salir del kinder. Y entonces, claro, si el niño es hipersensible, pues sí la tienen más difícil, porque sabemos por estadística que el 20% de la población es equitativo en tanto mujeres como hombres. Y no es que no existan los hombres altamente sensibles, es que la pasan más mal, porque si una mujer, que esto se empezó a hablar del tema en los 90s y gracias a la neurociencia y todas las radiografías electromagnéticas y todos estos descubrimientos y desarrollos, hemos podido ver que realmente el sistema nervioso no es diferente, sino es más sensible, es altamente sensible. Imagínense los hombres lo que tienen que pasar todavía doble. Exacto, cuando experimentan todo, igual estas crisis de yo tengo que ser el proveedor y todo este estrés emocional con el que cargan porque no pueden mostrar debilidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de este tema porque creo que es un tema que casi no se habla. No es algo tan común. Últimamente cada vez se ha vuelto más y más común, pero sí como para generar esa conciencia con la gente y esa empatía, claro. Porque sí experimentas diferente el mundo, la vivencia es completamente diferente, y eso también hay estudios que nos dicen que trae mucho beneficio a la sociedad, porque al poner atención en esas cosas que la gente, el 80%, no pone atención porque no está buscando el detalle, o digamos que somos curiosos, tenemos la capacidad de poder relacionar una idea con otra, y la creatividad tiende a ser una de las características. Cuando digamos que pones todo tu energía en algo positivo, ¿no? Así es. Oye, Pili, ¿hay algo que te dispare, o cuál sería como la causa de ser una persona altamente sensible? ¿Has visto algo sobre las causas? Pues es innato, o sea, lo que dicen es innato, digamos que tú naces con tu sistema nervioso más sensible que otro. De hecho, lo que se ha comprobado es que el cerebro derecho tiene más actividad en las personas altamente sensibles, porque es donde sentimos las emociones. Entonces, de entrada, ya sabemos que más bien un bebé puede estar en el vientre de su mamá, un bebé altamente sensible, y puede ir adaptándose porque él o ella está receptivo a todos los estímulos desde bebé. Entonces, lo que sí se dice es que es innato, es una característica, no es un trastorno ni una enfermedad, simplemente es cómo experimentamos más profundamente la realidad. Y lo que sí es que sí se busca que se tenga mucha más empatía, y sí últimamente
poder identificar a nuestros hijos, a nuestras hijas, observarlos y ver si tienen estas características, porque muchas veces son mal diagnosticados con algún otro trastorno, déficit de atención o Asperger, etcétera, que pueden tener similitudes, y es muy importante porque uno, cuando no sabe qué es lo que tiene, piensa que es como un alien. Se siente como no encajo en ningún grupo. Así es. Porque si siento mucho y expreso, me van a rechazar, ¿no? O naturalmente, por ejemplo, a mí no me gustan las multitudes, pero me obligo a salir con mis amigas, por ejemplo. Fue el desfile del Día de Muertos. O sea, es como la peor actividad para mí, porque hay gente, porque hay tumulto, porque es todo el folclore, ¿no? Sí. Pero claro, mis amigas nunca habían ido, porque una es de Venezuela y otra es de España. Y yo así dije, Pili, haz el esfuerzo por ir, ¿no? Y sí me veían y me decían, Pili, ¿estás bien? Y yo, sí, Pili, ¿estás bien? Me preguntaron varias veces. Sí. Y no les quería decir, pero al final sí es un rasgo que hasta que tú no sabes lo que tienes, te sientes como que hay algo mal contigo. Así es. Y cuando dices, no, simplemente yo experimento de una forma diferente las emociones, todo, digamos que los estímulos externos nos afectan de forma diferente. Y qué difícil, con esto que dices, qué difícil la aceptación y la autoaceptación. Porque la verdad es que quisieras ir como con la norma, o sea, poder estar en la manifestación o en la fiesta hasta que se acaba. Claro. Pues todo eso es más agradable, es más sociable, ¿no? Es más adaptativo, digamos, pero claro. Pues de repente reconocer, pues tengo esta limitación, o sea, sí. O no sé si te pase, pero yo a veces en las fiestas como que ya acabé de estar, o sea, dices, ya como que acabé de estar, o sea, estuvo padre, pero pues ya hasta aquí, ¿no? Y al contrario, como que el más popular es el que se queda hasta el final, ¿no? Entonces claro. sí tienes como que batallar con eso internamente, pero también, pues los otros, hay una presión social también para que te quedes al final, para que estés en el ruido, ¿no? Entonces sí es difícil, y ahora el porcentaje que dices es altísimo, ¿no? Porque el 20% a mí se me hace altísimo, la verdad. De toda la población. Así es. Y lo que me encanta es que, o sea, se han hecho estudios con niños y niñas, con adultos, personas adultas y con adolescentes. Adolescentes niños, niñas y adolescentes, y con animales. Entonces tenemos la referencia de estos tres aspectos, porque un adulto vive muy diferente el ser una persona altamente sensible que un bebé. Porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Si la persona depende mucho el ambiente familiar en el que creció, en el que se creó, si es altamente sensible y vivió traumas muy fuertes, lo puede impactar profundamente y pueden llegar, por ejemplo, adicciones, porque sentimos todo como muy, digamos, no catastrófico, pero muy profundo, ¿no? Sí, me imagino que con un psiquiatra lo más probable es que luego te dé el antidepresivo, ¿no? Claro. Como para que no sientas tanto. Claro. Como que te adormece un poquito las emociones y entonces no sientes tanto. Pero ¿hasta qué punto pues te pierde algo de tu esencia? ¿Hasta qué punto es como no entender? Claro, y aquí, por ejemplo, y aquí voy a mencionar un caso famoso, hay un documental en que sale Alanis Morissette, y ella, que es una cantante canadiense muy conocida en los 90s, ella es una persona altamente sensible, y ella habla sobre su experiencia, y dice, gracias a que yo soy altamente sensible, pude escribir fácilmente todas estas canciones que se volvieron íconos y que me hicieron muy famosa, pero tenía que pagar el precio de ser una persona altamente sensible, porque la sociedad quiere los beneficios de las personas altamente sensibles, es decir, las piezas de arte, la poesía, la música, o sea, todas estas
expresiones artísticas que vienen de estas personas que están conectadas con sus emociones, pero al mismo tiempo quieren que esa persona sea, digamos que muy sociable, ¿no? Ella explica cómo ella sentía que no se encontraba, que no pertenecía a ningún lugar. Muchas de sus letras, de sus canciones, hablan sobre eso, ¿no? Entonces ese es un caso como interesante de una persona que se asume como altamente sensible, y ella cuenta que su hija es altamente sensible también, y que ella ha querido tener una crianza en donde se respete sus emociones, en donde se hable, en donde se exprese, y creo que es a lo que voy un poco, ¿no? O sea, la importancia de que sí, tenemos estos aspectos en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, y también en animales, ¿no? Tenemos estos estudios, pero ahora, ¿qué podemos hacer, no? Porque sí, es algo nuevo, es algo que no lo teníamos categorizado, y ahora con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Pues claro, trabajar con las niñas, niños y adolescentes que son, digamos que, con los que podemos trabajar, y también adultos, que no es algo que esté mal, que no te tienen que medicar, a menos que tengas algo, ya una depresión profunda, así, que ahí, por supuesto que sí, vayan a su psiquiatra, claro. pero simplemente es que sentimos de forma diferente, ¿no? Contestando un poco a tu pregunta, sí sería... Y se me hace muy importante esto que dices, porque de verdad que sí, yo misma, me aculpo que ¿sabes qué? Que te da mucha preocupación en esta sociedad. Vamos a poner un ejemplo, que alguien llore 4 años por un novio, ¿no? Okay. Y entonces llega un momento en que dices, ya, o sea, ya estuvo bueno, ya hasta aquí, ya, ¿no? Claro. Entonces tú pones como que es bien difícil encontrar ese equilibrio de sí te respeto tu sensibilidad, sí entiendo pues que estás triste, sí no sé qué, pero de repente así como que querer, no sé, sacudir a las personas y decir, pero ya sal de ahí. Sí, ¿no? de hecho, justamente uno de los beneficios, y bueno, más bien uno de los desafíos, porque hemos hablado de los beneficios que socialmente pueden ser muy exitosos o exitosas, pero uno de los desafíos es que somos más susceptibles al estrés y a la fatiga emocional. Es decir, si no encontramos un balance de cómo podemos regular nuestras emociones, tendemos a deprimirnos, irnos a la depresión y llorar 4 años por el novio, ¿no? Porque todo lo sentimos y ya nos agarramos de la emoción, y como somos todo emoción, la vida la vemos a través de las emociones. O sea, nuestra película es la de Intensamente, la de Disney, que ya viene la 2. Sí, pensé luego en esa película. Nosotros somos, o sea, nosotros vivimos en la emoción, y lo que necesitamos es encontrar ese balance con nuestra racionalidad, y también decir, a ver, no puedo estar 4 años tirada en la cama porque se me va a pasar la vida, ¿no? También es esta parte que es el reto de las personas altamente sensibles, de aprenderse a autorregular. Y bueno, ahí yo te cuento, por ejemplo, yo era un desastre emocionalmente, lo digo así, porque o no lloraba nunca o me desbordaba llorando. Y cuando yo estuve en el curso de meditación que yo fui, 7 meses, lo que hacíamos era una práctica de meditación, digamos que toda la mañana, hacíamos ejercicio y comíamos saludable, y en las tardes hacíamos una reunión en donde hablábamos de nuestras emociones, qué sentíamos en ese momento, durante ese día. Y ahí fue donde yo aprendí a expresar mis emociones de manera correcta y segura, por así decirlo, porque expresamos nuestras emociones gritándole al de enfrente, descargando nuestra ira o nuestra tristeza o nuestra ansiedad con el otro, cuando ahí decías, no, pues es que esta emoción no tiene que ver con la otra persona, tal vez esa persona me hizo enojar, pero más bien detonó algo en mí profundo que más bien yo tengo que trabajar. Y cuando te vuelves consciente de tus emociones, para una persona altamente sensible es
fundamental, Ujú. puedes tener un balance. Yo, por Ah. ejemplo, me compré una batería eléctrica, Ajá. entonces toco la batería. Tengo una como elíptica y hago ejercicio cuando me Claro. estreso. O sea, ya tengo como mis... Salidas Exactamente, emocionales para no explotar, exactamente, ¿no? porque es una de las Ok, características, ¿no? La explosividad claro. emocional. Y esto también que dices, o sea, qué importante la terapia, porque pues conocerte emocionalmente y poder trabajar esas emociones, porque al ser tan intensas, pues sí las tienes que trabajar todavía más Claro, y de alguna manera, el saber cómo decir las cosas, o sea, yo creo que te tienes que detener más que una persona común claro, para esa impulsividad, ¿no? Y decir, sí, bueno, pues, aunque tengo ganas de gritar y aunque tengo, pues me voy a detener y como que reflexionar un poquito, que además sabemos que reflexionamos mucho, exacto, pero también batallar como con esa impulsividad, ¿no? sí. Entonces sí hay como que trabajar muchas cosas y ya tenemos que ir cerrando, Pilar. A mí me gustaría, pues, ¿qué mensaje le darías a una persona altamente sensible o a una mamá, papá, maestro que se encuentra con un hijo, alumno, lo que sea, que es altamente sensible para ayudarle, para Sí, claro. encauzarle? Sí, sí, Ujú. sí. Pues yo me gustaría decir, bueno, comentar que no es algo malo ser una persona altamente sensible. Al contrario, tiene muchísimos beneficios Ujú. porque estamos muy conectados con la naturaleza, con nuestra esencia, con las emociones. Y eso es lo que se necesita más en el mundo. O Ujú. sea, justamente hablábamos de un contexto internacional de guerra, de violencia, de muchísimo caos político, ambiental y no digo más, Ujú. pero dentro de eso, las personas que somos altamente sensibles y que justamente todos estos problemas nos afectan tan profundamente, Ujú. la sociedad necesita más de estas personas que sean las que apoyen iniciativas, las que mejoren, o sea, porque cuando te puedes poner en el lugar del otro, Ujú. podemos trabajar en conjunto, ¿no? Entonces yo les diría a padres de familia, educadores o papás que tengan hijos o hijos que tengan papás que sean altamente sensibles, yo les diría que hablen con ellos y les pregunten, ¿cómo te sientes? Porque con esta explicación que dimos de que es una persona altamente sensible, tú puedes detectar, mi mamá es, mi prima, porque Claro. son estas Ujú. características que sí se notan, sí se Ujú. notan. Ujú. Entonces, si tú te identificaste con ser una persona altamente sensible, lee al respecto, háblalo también con tu pareja, con tu familia, con las personas los que trabajas, porque es más fácil que te puedan entender y que te sientas menos solo y que tal vez cuando necesitamos esos espacios de soledad, de silencio, de estar con nosotros, la gente lo puede entender mejor, Claro. ¿no? Y pues ser escuchados, ¿no? Porque yo creo Totalmente. que tienen mucho, mucho que decir, o tenemos mucho que decir, que yo creo que Sí. yo soy así. Sí, hay mucho que decir y pues sale de esta profundidad y de esta percepción y de esta sensación que a lo mejor muchos no se detienen a ver. O sea, yo creo que todos tienen sus cualidades, ¿no? Una persona que a lo mejor es más racional y demás, va a ser muy bien sinergia con una persona altamente sensible, ¿no? Sí, Porque a lo mejor él va a tener esta parte de ser más cauteloso, más racional, más objetivo, pero le falta esta visión de la persona que es muy exacto. observadora, muy sensible, que se da cuenta que el otro no. O sea, yo creo que si fuéramos una sinergia, si hiciéramos equipo con todas nuestras características diferentes, pero nos respetáramos así como Claro, somos y nos entendiéramos así como somos y en vez de estar en guerra hiciéramos una unión, ¿no? claro, sí. Sería pues algo padrísimo. Sí, y Ujú. es para mí es como una persona altamente sensible, puedes sentir, o sea, a través de tus propias emociones, puedes sentir las emociones de los demás. Y solo teniendo esa empatía, Ujú. podemos mejorar el mundo y hacer cosas en conjunto, porque la empatía, esa característica, es fundamental, porque no es mental, o sea, no es porque lo tengo que hacer.
claro, sino es porque me nace de corazón y porque al otro realmente lo entiendo desde su sentir, ¿no? No, y además lo disfrutas mucho, ¿no? O sea, Sí. yo creo que las personas que somos altamente sensibles realmente disfrutamos muchísimo una plática profunda. Sí. Una plática en donde entienden tus sentimientos, en donde entiendes los sentimientos del otro, donde hay esta parte de la empatía, porque ese es el mundo que nos interesa. Sí. Ese mundo de los sentimientos nos interesa mucho, Sí. ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que te agradezco muchísimo, de verdad, todo esto que nos platicas, Pilar, y yo espero que la audiencia, porque además esto se ve en más de 60 países, de verdad que se queden como con esto, de valorar mucho esa sensibilidad, de tratar de escuchar, pues tratar de no juzgar las emociones, porque el que alguien sienta algo profunda o intensamente, pues tiene también su valor y yo creo que es bien importante pues respetarlo. Claro que todos siempre sentimos que pues tiene un límite y lo que sea, pues hay que trabajar las emociones, pero qué padre que haya esta sensibilidad, Claro. que nos puede, como tú dices, me encantó tu ejemplo de la persona que dice, sí, pues quieren toda la parte artística, toda la parte bella que sale de nosotros, pero pues que respeten, claro, que hay cosas en donde pues no vamos a ser igual que los demás, exactamente, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, de hecho yo recuerdo que yo desde las prepa y más en la universidad escribía mucho y escribía poesía. Y alguna vez alguien me dijo, es que tú no escribes con tinta, tú escribes con sangre. O sea, así somos, ¿no? Como para cerrar, sí, o sea, si alguien de la audiencia se identifica con ser una persona altamente sensible, no están solos, no, hay un 20% de personas en el mundo que somos así, y la verdad es que es algo muy positivo cuando logras tener un balance y un equilibrio emocional y no, como vimos también los desafíos, yo me quedo más con la parte positiva, ¿no? Sí, pues qué bonito, pues muchas gracias, Pilar, muchas gracias a todos los que nos escuchan, espero que les haya gustado mucho este programa, y bueno, pues esto es No Estás Solo, justamente, así se llama mi programa por algo, No Estás Solo con Mónica Mesa, y pues que tengan una bonita día, tarde, noche, segundo, a la hora que nos escuchen. Hasta luego.